Con respecto al expresidente Trump, hay algunas dudas sobre si es o no, es una bala o metralla que usted sabe que golpeó su oreja. ¿Quién iba a pensar que el director del FBI pondría en duda las circunstancias del intento de asesinato de Donald Trump? Por supuesto, dieron marcha atrás al día siguiente. Pero para entonces, la información ya estaba ahí fuera, enviándolos a toda velocidad mientras trataban de aclarar la verdad de la desinformación. Lo que sí sabemos con certeza es que el trato del FBI a Trump durante su comparecencia fue intenso, y te lo voy a desvelar todo. El director del FBI ataca el relato de Trump sobre el tiroteo. El director del FBI, Christopher Wray, fue uno de los primeros en declarar ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, planteando dudas sobre si una bala alcanzó realmente a Trump. Con respecto al expresidente Trump, hay algunas dudas sobre si es o no, es una bala o metralla que usted sabe que golpeó su oreja. Pero después de esta declaración, el ex médico de la Casa Blanca Ronnie Jackson, sin embargo, apoyó la afirmación de Trump, afirmando que Trump recibió un disparo en la oreja, creando una herida de 2 centímetros de ancho. Esta discrepancia entre las dudas de Wray y la valoración médica de Jackson alimentó aún más las especulaciones. Cuando todo esto ocurrió, la desinformación y las teorías de la conspiración empezaron a circular ampliamente por las redes sociales. Algunos usuarios afirmaron falsamente que el intento de asesinato había sido orquestado por el presidente Joe Biden o por miembros del llamado Estado Profundo. El representante Mike Collins, republicano de Georgia, alimentó estas afirmaciones al publicar en su cuenta X que Joe Biden envió las órdenes, en referencia a una cita del presidente que fue sacada de contexto. La cita, en la que Biden mencionaba poner a Trump en una diana, formaba parte de una conversación privada con donantes en la que les instaba a centrarse en Trump en lugar de en el debate. No hay pruebas que apoyen la afirmación de que Biden estuviera implicado en el intento de asesinato, y el presidente expresó más tarde su alivio por el hecho de que Trump se estuviera recuperando, condenando la violencia como enfermiza. A pesar de estas garantías, el teórico de la conspiración, Alex Jones, amplificó la teoría infundada de que el tiroteo fue un intento de golpe de Estado del Estado Profundo, una narrativa que ganó tracción en las comunidades en línea de extrema derecha, como las asociadas con los Proud Boys. Estos grupos compartieron mensajes alegando, sin pruebas, que un proyecto de ley demócrata que proponía retirar la protección del servicio secreto a los delincuentes convictos formaba parte de un plan más amplio para asesinar a Trump. Usuarios anónimos de plataformas como 4chan alimentaron aún más el caos, publicando afirmaciones sobre el papel del servicio secreto en el incidente. Una de esas afirmaciones, atribuida a un supuesto francotirador del servicio secreto, sugería que se había ordenado a los agentes que no intervinieran durante el intento de asesinato. Esta acusación infundada se extendió rápidamente a foros más generalizados, a pesar de que los agentes del servicio secreto dispararon y mataron al pistolero casi inmediatamente después de que abriera fuego. Algunos críticos también apuntaron a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de la agencia como motivo de lo que percibían como una protección inadecuada, utilizando fotos y vídeos fuera de contexto para apoyar sus afirmaciones. Una imagen en particular mostraba a una agente del servicio secreto de pie detrás de Trump, y los usuarios de las redes sociales afirmaron que había optado por acobardarse en lugar de proteger al expresidente. Sin embargo, las imágenes verificadas mostraban claramente que la agente formaba parte de un grupo de protección que rodeaba a Trump mientras éste se precipitaba fuera del escenario. Otras teorías conspirativas sugerían que se habían desviado recursos del servicio secreto del meeting de Trump para proteger a la primera dama, Jill Biden, en otro acto, una afirmación que el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, negó con vehemencia. Guglielmi aclaró que el meeting de Trump había recibido recursos de protección adicionales y que cualquier sugerencia de que el servicio secreto había denegado intencionadamente la protección era absolutamente falsa. Personalidades de alto nivel como Elon Musk echaron más leña al fuego al especular con que la actuación del servicio secreto fue fruto de una incompetencia extrema o de una negligencia deliberada, lo que permitió al tirador llegar a la azotea sin ser detectado. Esta afirmación, compartida en la cuenta X de Musk, recibió más de 90 millones de visitas, difundiendo aún más la narrativa infundada de que el servicio secreto formaba parte de una conspiración contra Trump. En los días siguientes al tiroteo, los usuarios de las redes sociales también difundieron información falsa sobre la identidad del tirador. El notorio tramposo sucio y ex asesor de Trump, Roger Stone, afirmó erróneamente que el tirador era un hombre de Pittsburgh involucrado en una protesta anti-Trump.
mientras que otros identificaron erróneamente al tirador como un extremista antifa. En algún momento, un periodista deportivo italiano fue acusado y tuvo que limpiar públicamente su nombre. El comisario de la policía del estado de Pensilvania, Christopher Parris, también testificó, revelando que Thomas Crooks fue uno de al menos 3 individuos sospechosos señalados por las autoridades en el lugar de los hechos aquel día. A pesar de haber sido señalados, los agentes no lograron detener a Crooks a tiempo. Fue identificado por esos miembros como sospechoso, en parte por eso, y luego en algún momento produjo el telémetro que aumentó esa sospecha. Crooks se convirtió en un individuo especial después de que los agentes de la ley lo descubrieran usando un telémetro. Sin embargo, los agentes sobre el terreno no consiguieron detenerle a tiempo, a pesar de que un agente se encontró cara a cara con el pistolero minutos antes de que sonaran los primeros disparos. Todo lo que ocurrió ese día fue tan sospechoso que el director del FBI tuvo que hacer algunas aclaraciones. Entonces, el director del FBI, Christopher Wray, subió al estrado ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dispuesto a revelar los escalofriantes hechos que rodearon el intento de asesinato. La nación observó con la respiración contenida cómo Wray empezaba a desentrañar los detalles de este atentado meticulosamente planeado. Una de las revelaciones más sorprendentes del testimonio de Wray fue el uso de un avión no tripulado por el pistolero. Lo que puedo decirles cuando se trata de drones es que el mismo Crooks tenía un dron. Crooks había volado el dron cerca del lugar de la manifestación aproximadamente 2 horas antes de abrir fuego. Los investigadores recuperaron más tarde el dron en el vehículo de Crooks, confirmando que lo estaba utilizando para explorar la zona. El dron transmitía imágenes de vídeo en directo, lo que permitió a Crooks planificar meticulosamente su ataque. Pero el dron era solo el principio. Wray reveló que los agentes recuperaron 3 artefactos explosivos, 2 del vehículo de Crooks y 1 de su residencia. De nuevo, el laboratorio del FBI está explotando esos dispositivos explosivos. Hemos recuperado 3 dispositivos, 2 en su vehículo y 1 en su residencia. Estos dispositivos estaban equipados con receptores que podrían haber permitido detonarlos remotamente. Crooks tenía un transmisor, pero afortunadamente, los receptores estaban apagados, evitando una catástrofe potencial. Se encontraron 8 cartuchos de bala gastados en la azotea, donde Crooks abrió fuego. El pistolero mató a un asistente e hirió a Trump y a otras 2 personas. La escena fue caótica, con agentes del servicio secreto y las fuerzas de seguridad locales apresurándose para asegurar la zona y proteger al expresidente. Wray reveló que acceder al teléfono de Crooks supuso un importante desafío técnico. Los agentes descubrieron que Crooks utilizaba aplicaciones de mensajería cifradas para comunicarse, lo que dificultaba descubrir su móvil. Sin embargo, descubrieron que Crooks se obsesionó con Trump y el mitin del 6 de julio. Un examen de su ordenador portátil reveló una búsqueda escalofriante. ¿A qué distancia estaba Oswald de Kennedy? Y esa es una búsqueda obviamente significativa en términos de su estado mental, ya que es el mismo día que parece que se registró para el mitin de Butler. Esta búsqueda, llevada a cabo el mismo día que Crooks se registró para asistir al mitin, proporcionó una visión de su inquietante estado mental. Si pensabas que el FBI estaba sintiendo el calor después del tiroteo de Trump, espera a ver cómo la audiencia del jefe del servicio secreto se convirtió en una pelea a gritos. Señora directora, la despediría independientemente del fracaso. La despediría simplemente por cómo lo ha manejado desde que... ¿Qué sabe el servicio secreto sobre el tiroteo? Inmediatamente después del tiroteo, el servicio secreto, dirigido por la directora Kimberly Chittle, se enfrentó a un intenso escrutinio. El representante republicano James Comer, de Kentucky, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, se apresuró a pedir respuestas. La directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, se enfrentó a un intenso escrutinio, por lo que admitió fue el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas. Dimitió al día siguiente, asumiendo toda la responsabilidad por el fallo de seguridad. ¿Quién es el máximo responsable de que esto haya sucedido? Lo que yo diría es que el servicio secreto es responsable de la protección del expresidente. Así que la responsabilidad es suya. La responsabilidad es mía. Soy el director del servicio secreto. Fue inaceptable y es algo que no debería volver a ocurrir. Los testimonios provocaron la indignación de los legisladores. El presidente del comité, Mark Green, expresó su incredulidad por el hecho de que los agentes federales no retiraran el acto tras recibir avisos, mientras que Walz fue muy descriptivo sobre lo que podría haber ocurrido en directo por televisión. Quiero decir, en las 48 horas inmediatas a un intento de asesinato de un expresidente, podría ser el próximo líder del mundo libre. Casi le volaron la cabeza. La directora del servicio secreto,
Kimberly Chittle, se enfrentó a un intenso escrutinio por parte de legisladores republicanos y demócratas durante su primer testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. El ataque, que tuvo lugar en un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024, expuso importantes fallos en la seguridad proporcionada por el servicio secreto, lo que llevó a un clamor bipartidista para que se rindieran cuentas. A pesar de las repetidas garantías de Chittle de que asumía toda la responsabilidad por los fallos, las peticiones de dimisión fueron en aumento, culminando en una carta conjunta de los líderes de la comisión exigiendo su marcha. A lo largo de las 4 horas que duró la audiencia, Chittle fue interrogada repetidamente sobre los fallos de seguridad del mitin. Los legisladores, en particular los republicanos como la diputada Green, le preguntaron por qué se permitió a Trump subir al escenario a pesar de que el tirador, Thomas Matthew Crooks, había sido señalado como sospechoso por las fuerzas del orden. Chittle citó con frecuencia la investigación en curso del FBI como la razón por la que no podía dar respuestas detalladas, una respuesta que solo aumentó las frustraciones del comité. ¿Por qué se le permitió estar allí? En cuanto se identificó a la persona como una amenaza, se le dijo no. El representante Jamie Raskin, demócrata de mayor rango en el comité, fue igualmente crítico con Chittle. Argumentó que la relación entre el Congreso y el servicio secreto se había vuelto irrecuperable y que Chittle había perdido la confianza tanto de los legisladores como del público estadounidense. El llamamiento de Raskin a la dimisión de Chittle fue un raro momento de acuerdo bipartidista en un Congreso a menudo profundamente dividido en líneas partidistas. El director ha perdido la confianza del Congreso en un momento muy urgente y delicado de la historia del país, y tenemos que ir muy rápidamente más allá de esto. A medida que avanzaba la audiencia, las tensiones aumentaban. La frustración de la diputada Nancy Mace estalló cuando Chittle se negó repetidamente a responder a sus preguntas con un sí o un no, lo que llevó a Mace a acusarla de deshonestidad y obstrucción. La contundente acusación de Mace de que Chittle era una mentirosa puso de manifiesto la creciente impaciencia de los miembros del comité ante las respuestas de Chittle, o la falta de ellas. Como le preguntamos el 15 de julio, sí o no tendría que volver a usted, que es un no, que está lleno de hoy, solo está siendo completamente deshonesto. El representante demócrata, Ro Khanna, estableció paralelismos entre la situación de Chittle y la de Stuart Knight, jefe del servicio secreto, durante el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan en 1981. Knight, nombrado por los republicanos, dimitió a raíz de aquel incidente. Khanna sugirió que Chittle siguiera el ejemplo de Knight, argumentando que un intento de asesinato de un presidente o candidato presidencial requiere un cambio en la dirección del servicio secreto. A pesar de la creciente presión, Chittle mantuvo que ella era la mejor persona para dirigir el servicio secreto a través de esta crisis, citando sus 27 años de experiencia en la agencia. Chittle expuso las medidas que ya se habían tomado para hacer frente a los fallos de seguridad, incluidos los ajustes de los protocolos del servicio secreto y la asignación de recursos adicionales. Sin embargo, estas medidas no sirvieron para aplacar la ira y la decepción expresadas por los miembros de la comisión. La audiencia también abordó cuestiones más amplias relacionadas con las operaciones del servicio secreto, incluidas preguntas sobre la gestión por parte de la Agencia de las Amenazas contra Trump, procedentes de entidades extranjeras, como un complot iraní, y el papel de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, DEI, en la actuación de la agencia. El 13 de julio, Chittle rechazó las alegaciones de que las iniciativas DEI tuvieran algo que ver con los fallos, atribuyéndolos a cuestiones más fundamentales de planificación y comunicación. A medida que se acercaba el final de la audiencia, las peticiones de dimisión de Chittle se hicieron más acuciantes. El congresista demócrata Jared Moskowitz comparó el testimonio de Chittle con la desastrosa audiencia del Congreso sobre antisemitismo en la que participaron presidentes de universidades de la Ivy League, sugiriendo que su actuación estaba conduciendo a un resultado similar. La demanda bipartidista de dimisión de Chittle se consolidó cuando el presidente Comer y el representante Raskin emitieron una carta conjunta en la que pedían su dimisión. Argumentaban que el liderazgo continuado de Chittle suponía un riesgo para la seguridad de los presidentes actuales y anteriores y que se necesitaba un nuevo liderazgo para restaurar la confianza en el servicio secreto. Pero esa no sería la última vez que el servicio secreto tuviera que responder por su negligencia. En una comparecencia ante el Senado estadounidense, que duró horas,
Ronald Rowe, el nuevo jefe en funciones del servicio secreto, y el subdirector del FBI, Paul Abbate, expusieron la investigación en curso sobre los fallos de seguridad. Rowe admitió haber perdido el sueño por los fallos que permitieron al pistolero Thomas Matthew Crooks disparar contra el expresidente. «Mi gente está sufriendo ahora mismo», dijo. «Las emociones están a flor de piel. Estoy dolido porque mi gente lo está ahora mismo». La investigación reveló varios errores críticos. Uno de los más significativos fue la incapacidad de desplegar un sistema aéreo no tripulado debido a problemas de conectividad celular. Este fallo permitió a Crooks llevar a cabo una vigilancia temprana con un avión no tripulado, recopilando información crucial sin ser detectado. En respuesta a estos fallos, Rowe esbozó varios cambios en las operaciones del servicio secreto. Una de las principales reformas fue la revisión de los métodos de comunicación interna y externa. Gran parte de la comunicación en el meeting de Butler se realizó a través de mensajes de texto, lo que provocó confusión y retrasos en las respuestas. Rowe insistió en la necesidad de que la comunicación se realizara por radio para mejorar el conocimiento de la situación. Otro cambio significativo fue la prohibición de los telémetros en futuros eventos. Estos dispositivos, que miden distancias, podrían ser utilizados por los agresores para planificar atentados. Rowe también mencionó planes para hacer frente a las amenazas de los drones con mayor eficacia, garantizando que tales actividades de vigilancia se detecten y neutralicen con prontitud. A pesar de estos cambios propuestos, muchas preguntas quedaron sin respuesta. Uno de los misterios más desconcertantes era cómo Crooks consiguió subir un rifle a la azotea del edificio American Glass Research, desde donde tenía un tiro claro sobre Trump. Los investigadores creen que llevaba el rifle en una mochila, pero el rifle habría sido visible si se hubiera colocado en la bolsa mientras estaba montado. Un vídeo recién descubierto muestra a Crooks sacando la bolsa de su coche poco antes de subir al tejado y disparar 8 veces contra el podio de Trump. Para quienes han estado observando de cerca, un atentado contra el presidente no es algo nuevo. Es decir, los intentos de asesinato se remontan a la misma fundación de Estados Unidos. Ataque a la Casa Blanca. El 30 de marzo de 1981, el mundo fue testigo de un momento escalofriante en la historia de Estados Unidos. El presidente Ronald Reagan, a los 70 días de su primer mandato, fue objeto de un descarado intento de asesinato que cambiaría para siempre el panorama de la seguridad presidencial. El día empezó como cualquier otro para el presidente Reagan. Tenía previsto pronunciar un discurso en el Hotel Hilton de Washington ante un grupo de líderes sindicales. El acto formaba parte de sus esfuerzos por conseguir apoyo para su política económica. Nadie sabía que este compromiso rutinario pronto se convertiría en una situación de vida o muerte. Al salir del hotel, Reagan saludó a la multitud y se dirigió a la limusina que le esperaba. El ambiente estaba cargado de excitación y los agentes del servicio secreto estaban en alerta máxima. Entre la multitud se encontraba John Hinckley Jr., un joven perturbado obsesionado con la actriz Jodie Foster. Hinckley creía que asesinando al presidente podría ganar su atención y afecto. Aproximadamente a las 2:30 de la tarde, Hinckley aprovechó su momento. Sacó un revólver ROM RG-14 del calibre 22 y efectuó 6 disparos en rápida sucesión. La escena se convirtió en un caos mientras la gente gritaba y se agachaba para ponerse a cubierto. Los agentes del servicio secreto entraron inmediatamente en acción, protegiendo al presidente y sometiendo a Hinckley. Una de las balas rebotó en la limusina e hirió a Reagan en el pecho, por poco en el corazón. El presidente fue rápidamente introducido en la limusina por el agente del servicio secreto Jerry Parr, que tomó la decisión crucial de desviarlo al hospital de la Universidad George Washington, en lugar de dirigirse a la Casa Blanca. Esta decisión, en una fracción de segundo, probablemente salvó la vida de Reagan. En el hospital, Reagan mantuvo la compostura a pesar de la gravedad de su lesión. Incluso se las arregló para bromear con el personal médico, diciendo: «Espero que todos ustedes sean republicanos». La bala le había perforado el pulmón y provocado una importante hemorragia interna, pero la cirugía de urgencia logró extraerla y estabilizar al presidente. La nación contuvo la respiración ante la noticia del intento de asesinato. El vicepresidente George H. W. Bush, que se encontraba en Texas en ese momento, voló inmediatamente a Washington, D.C. para garantizar la continuidad del gobierno. El personal de la Casa Blanca trabajó sin descanso para gestionar la crisis y asegurar a la opinión pública que el presidente se encontraba estable. Hinckley fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente acusado de intento de asesinato. Durante su juicio, se reveló que tenía antecedentes de enfermedad mental y que llevaba años acosando a Jodie Foster.
En 1982, Hinckley fue declarado inocente por motivos de demencia e ingresó en el Hospital St. Elizabeth's de Washington, D.C. Su caso desencadenó un debate nacional sobre el control de armas y la salud mental, que dio lugar a cambios significativos en ambos ámbitos. La recuperación de Reagan fue milagrosa. Apenas unas semanas después del tiroteo, regresó al despacho oval, decidido a continuar su trabajo. Su capacidad de recuperación y su sentido del humor le granjearon el cariño de la opinión pública estadounidense, y sus índices de aprobación se dispararon. El intento de asesinato también provocó cambios significativos en los protocolos de seguridad presidencial, y el servicio secreto puso en marcha nuevas medidas para proteger al presidente de amenazas similares en el futuro. Esto no impidió que otros asesinos siguieran intentándolo. El mandato del presidente Gerald Ford en la Casa Blanca estuvo marcado por una serie de desafíos sin precedentes, pero pocos momentos fueron tan angustiosos como los 2 intentos de asesinato a los que se enfrentó en un lapso de 17 días, en 1975. Estos intentos no solo pusieron a prueba la resistencia del presidente, sino que también pusieron de relieve los peligros impredecibles que conlleva ocupar el cargo más alto del país. El primer atentado ocurrió el 5 de septiembre de 1975, en Sacramento, California. El presidente Ford se encontraba en la capital del estado para pronunciar un discurso en el Capitolio del estado de California. El día era luminoso y soleado, y cuando Ford se abrió paso entre la multitud, fue recibido con vítores y aplausos. Entre la multitud se encontraba Lynette Squeaky Fromm, una devota seguidora del infame líder de la secta, Charles Manson. Fromm, vestida con una característica túnica roja, había conseguido situarse cerca del presidente. Cuando Ford se acercó, sacó una pistola Colt M1911 del calibre 45 y le apuntó directamente. La multitud jadeó horrorizada mientras los agentes del servicio secreto reaccionaban rápidamente. Antes de que Fromm pudiera apretar el gatillo, el agente del servicio secreto, Larry Wendorf, se abalanzó sobre ella, le arrebató el arma y la sometió. Más tarde se descubrió que el arma tenía 4 cartuchos en el cargador, pero ninguno en la recámara, lo que significa que no se habría disparado sin amartillarla. Fromm fue inmediatamente detenida y acusada de intento de asesinato del presidente. Durante el juicio, no mostró remordimiento alguno, alegando que sus acciones pretendían llamar la atención sobre los problemas medioambientales y la difícil situación de las secuoyas. Fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua, aunque más tarde, en el año 2009, fue puesta en libertad condicional. Solo 17 días después, el 22 de septiembre de 1975, el presidente Ford sufrió otro intento de asesinato, esta vez en San Francisco, California. Ford salía del Hotel St. Francis tras una reunión con empresarios locales. Mientras caminaba hacia su limusina, una mujer entre la multitud, Sarah Jane Moore, sacó un revólver del calibre 38 y disparó contra el presidente. La bala no alcanzó a Ford por apenas 15 centímetros, gracias a la rápida actuación de un transeúnte llamado Oliver Sipple. Sipple, un exmarín, agarró instintivamente el brazo de Moore mientras disparaba, lo que hizo que la bala se desviara y diera en una pared. Los agentes del servicio secreto abordaron inmediatamente a Moore y la desarmaron, impidiendo que se produjeran más disparos. Moore, al igual que Fromm, tenía un pasado problemático y un historial de inestabilidad mental. Había estado bajo vigilancia del FBI antes del intento de asesinato, pero había conseguido pasar desapercibida. Durante el juicio, Moore afirmó que quería hacer una declaración sobre el estado de la nación y la necesidad de cambio. Fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua, donde permanece hasta hoy. Los 2 intentos de asesinato del presidente Ford tuvieron un profundo impacto en la nación y en el servicio secreto. Estos hechos pusieron de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y mejorar la recopilación de información para evitar incidentes similares en el futuro. El servicio secreto puso en marcha nuevos protocolos que incluían comprobaciones de antecedentes más rigurosas y una mayor vigilancia de las amenazas potenciales. Para el presidente Ford, los atentados contra su vida fueron un recordatorio aleccionador de los peligros inherentes a su cargo. A pesar de las amenazas, siguió comprometido con sus obligaciones y continuó atendiendo al público, aunque con mayores precauciones de seguridad. La calma y serenidad de Ford ante semejante peligro le granjearon el respeto y la admiración del pueblo estadounidense. La presidencia de Estados Unidos es uno de los puestos más difíciles del planeta, y hay mucha gente que quiere acabar con ella, y a veces con éxito.
El asesinato del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más trágicos e impactantes de la historia de Estados Unidos. La vida del joven y carismático presidente se vio truncada en un momento de violencia que dejó a la nación conmocionada y desencadenó innumerables teorías conspirativas que persisten hasta nuestros días. El contexto del asesinato de Kennedy está profundamente entrelazado con el clima político y social de principios de los 60. Kennedy había sido elegido en 1960, aportando una sensación de vigor juvenil y optimismo a la Casa Blanca. Su administración, a menudo conocida como Camelot, estuvo marcada por acontecimientos significativos como la crisis de los misiles en Cuba, la lucha por los derechos civiles y las primeras fases de la Guerra de Vietnam. A pesar de su popularidad, Kennedy se enfrentó a una oposición considerable por parte de varias facciones, como los cubanos anticastristas, el crimen organizado y elementos del gobierno estadounidense. Aquel fatídico día de noviembre, el presidente Kennedy se encontraba en Dallas, Texas, como parte de una gira de campaña para recabar apoyos para su candidatura a la reelección en 1964. El tiempo era claro y soleado, mientras Kennedy, junto con la primera dama Jacqueline Kennedy, el gobernador de Texas John Connally y la esposa de Connally, Nellie, paseaban en una limusina descapotable por las calles de Dallas. La ruta de la caravana se había anunciado con antelación, lo que permitió que miles de personas se alinearan en las calles para ver al presidente. Cuando la comitiva entró en Dealey Plaza, de repente sonaron disparos. El primer disparo no alcanzó a la limusina, pero el segundo alcanzó al presidente Kennedy en la parte superior de la espalda y le atravesó la garganta. El gobernador Connally también fue alcanzado por la misma bala y sufrió heridas graves. El tercer y fatal disparo alcanzó a Kennedy en la cabeza, causándole daños catastróficos. El presidente se desplomó sobre el regazo de su esposa y la caravana se dirigió a toda velocidad hacia el Parkland Memorial Hospital. A pesar de los frenéticos esfuerzos del equipo médico, el presidente Kennedy fue declarado muerto a la 1 de la tarde. La nación se sumió en el luto y la noticia de su asesinato corrió como la pólvora, dejando a los estadounidenses en estado de shock e incredulidad. El vicepresidente Lyndon B. Johnson, que viajaba 2 coches detrás de Kennedy, prestó juramento rápidamente como 36º presidente de Estados Unidos a bordo del Air Force One, con Jacqueline Kennedy a su lado. Inmediatamente después del asesinato, se detuvo a Lee Harvey Oswald, ex marín y desertor de la Unión Soviética, que fue arrestado en un teatro cercano. Oswald fue acusado del asesinato del presidente Kennedy y del agente de policía de Dallas Hod Tippit, que había muerto poco después del asesinato. Sin embargo, Oswald nunca llegó a ser juzgado. Fue asesinado a tiros por el propietario de un club nocturno, Jack Ruby, 2 días después, cuando era trasladado de la cárcel de la ciudad a la del condado. Las acciones de Ruby no hicieron sino alimentar el creciente número de teorías conspirativas en torno al asesinato. La comisión Warren, creada por el presidente Johnson para investigar el asesinato, concluyó que Oswald actuó solo en la muerte de Kennedy. A pesar de esta conclusión oficial, muchos estadounidenses siguen siendo escépticos y creen que la verdadera historia del asesinato de Kennedy implica una red más compleja de conspiraciones. Las teorías van desde la implicación de la CIA, la mafia, los cubanos anticastristas e incluso elementos del gobierno estadounidense. El asesinato de John F. Kennedy tuvo efectos profundos y duraderos en la nación. Marcó el final de una era de inocencia y optimismo, dando paso a un periodo de turbulencias políticas y sociales. El acontecimiento también provocó cambios significativos en la seguridad presidencial, y el servicio secreto puso en marcha medidas más estrictas para proteger a los futuros presidentes. Con esto, llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.